Buenas tardes. Es miércoles 16 de octubre. Son las 20:24 y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos. Tuvimos un vallecito ahí la semana pasada. Bueno, hubo algunas situaciones personales eh, que estuvieron rondando las causas y azares. Que eso, la pérdida de un familiar. Mi papá partió en estos días y bueno, había que estar en otro tipo de cosas, ¿no? Acompañando y también, bueno, asumiendo esa pérdida, esa ausencia que es compleja, la ausencia de padre, madre, para quienes las tienen, aprovechenla, y para quienes la han perdido, bueno, entienden lo que uno está diciendo, ¿no? Juan Andrés, ¿cómo estás? Hola Omar, buenas noches y un abrazo grande para ti, para tu familia. Hemos conversado algo de tu padre y de tu experiencia como hijo. Y bueno, esos recuerdos quedan, esas cosas son las hermosas y en la vida siempre es bueno tenerlas muy presentes, ¿no? Así que un abrazo grande, Omar, para ti y para tu familia. Muchas gracias. Oye, Juan Andrés, fíjate que esta semana, bueno, estamos a 2, 3 días, ¿no? De que se cumplan 5 años del estallido social. Y se ha escrito bastante dentro de lo prudente, se ha dicho bastante también. Hay una serie de encuestas que andan circulando, cada una con intencionalidades distintas, ¿no? El tema está en la discusión. Es una discusión que también hay que sopesarla, de que se está dando ya cuando han pasado, insisto, 5 años, y por tanto no se está en el contexto. Y hay elementos que también tienden a tergiversar esas miradas. Por de pronto decir que era el gobierno de Sebastián Piñera, que era un gobierno que venía con una propuesta, ¿no es cierto?, de negar todo tipo de transformación y cambio, que si había algo que ellos habían dicho así abierto y claramente, era reafirmar, ¿no es cierto?, no solamente el modelo, sino que la arquitectura política y social del modelo. Y eso lo estaban manifestando en todos los lugares. Un presidente que venía y se jactaba, ¿no es cierto?, que nosotros éramos un oasis. Un presidente que venía, ¿no es cierto?, y daba entrevistas a medios internacionales y mostraba, ¿no es cierto?, entre comillas, los posibles éxitos del modelo. En ese contexto, ¿no es cierto?, se da esta situación que va a ser el estallido, bajo esta mirada, ¿no es cierto?, de una cierta soberbia, de una cierta arrogancia, esta mirada, ¿no es cierto?, que las élites nuestras tienen y que están de su cultura, de su formación, de su estilo de vida, ¿no? De su construcción de sí mismo. Juan Andrés, ¿cuál es la mirada que tú tienes a 5 años, ¿no?, del estallido, y con todas estas discusiones y que te he visto que has estado en diversos lugares, ¿no es cierto?, intercambiando ideas en relación con esto? Sí, Omar, mira, yo creo que en primer lugar nadie puede negarlo, aunque lo niegan, aunque lo tergiversan, porque esa es la verdad, lo niegan y lo tergiversan la buena parte de la élite y los medios hegemónicos y grupos económicos, en fin. Hay un intento sostenido hasta ahora mismo de negar, de tergiversar, de criminalizar, de estigmatizar esto del octubrismo, ¿no? Esto de darle como caja al perro matapaco, en fin, han habido, mira, hay muchas cosas en esa dirección. Pero, bueno, quienes niegan tendrán que asumir que niegan, que mienten, porque hay un hecho que yo con eso quiero partir, que es fundamental. Durante semanas en Chile, no fueron días, fueron semanas, millones y millones de personas salieron
a las calles de Chile, no solamente, por cierto, la avenida Libertador Bernardo Higgins, hubo días en que estaba llena, 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 llena. Pero no era solo la Plaza de la Dignidad, era la Plaza Maipú, la Plaza San Bernardo, eran las plazas de ciudades del sur y del norte de Chile, ¿no? Prácticamente no hubo ninguna ciudad ni ningún pueblo donde no hubieran expresiones y manifestaciones en las calles, eh, con una dimensión que llamó la atención de todo el mundo, a proporción de país y a proporción de cantidad de habitantes. Este es otro dato súper importante, a proporción de cantidad de habitantes, nosotros somos la cantidad que somos. Estas manifestaciones son las más grandes del tiempo contemporáneo en la humanidad. Lejos, ¿ah? Lejos. No, 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 no es que, no, son las más grandes lejos, a proporción, insisto, de cantidad de habitantes del país. Expresiones muy, muy multitudinarias, muy heterogéneas y diversas. Ningún partido político articulado como tal puede decir que dirigió o tuvo alguna incidencia incluso orgánica en estas presiones y en estos movimientos. Ninguno, ninguno. Lo que sí ocurrió es que hubo partidos que se involucraron en la participación ciudadana. Eso sí, hubo partidos, y especialmente creo yo que fueron las militancias de izquierda, ¿no? También de un amplio y variado espacio, ¿no? Muy variado. Bueno, ¿qué es lo que se expresó durante semanas? Porque todos quieren marcar, y esto hay otra intencionalidad bastante engañosa y mentirosa de los medios hegemónicos, bueno, de gente que se presta para construir, más que construir, para elaborar mentiras, mentirillas, tergiversaciones. eh, pero ¿qué es lo que efectivamente se expresaba? Que eso es súper importante. Se expresaban cuestiones que tienen que ver con demandas de pervivencia que en Chile han estado presentes durante décadas, décadas y décadas. Entonces, claro, la contraposición, la contraparte, es que un modelo llamado el laboratorio del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, positivamente por el imperialismo yanqui, por otras corporaciones, por las transnacionales, ¿no? Los jaguares en algún momento del cono sur, comparativamente Argentina con sus crisis, Perú con sus crisis, ¿no? Eh, Esto estalla. Y efectivamente, como más de alguna persona lo dijo, y particularmente una joven, no lo vieron venir, no lo vieron venir, claro, claro, porque aquí sigue habiendo una coraza bastante esquizofrénica. Yo no lo digo peyorativamente, ni lo digo desde el punto de vista de la patología. Vuelvo a citar a Eric Fromm en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Eric Fromm, integrante de la Escuela de Frankfurt, algunos no conocen, no saben que Eric Fromm era parte de la Escuela de Frankfurt y que tomaba el análisis marxista y nunca abandonó sus creencias religiosas, pero hacía una combinación muy interesante desde el punto de vista de la construcción teórico e intelectual, histórico-política, de lo que es el marxismo y eh, como análisis y la visión ética cristiana, ¿no? Ese era el punto de referencia de Eric Fromm. Bueno, ¿por qué menciona Eric Fromm? Porque Eric Fromm nos aporta, nos deja ese legado en este libro, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, donde habla de las patologías de las élites. Y una de las patologías que Fromm describe y analiza es esta de desconocer la realidad, particularmente cuando se trata de subjetividades multitudinarias que son los pueblos, particularmente, o cuando se trata de masacres y se desconocen, o cuando nunca se quieren reconocer las causas de los fenómenos sociales y políticos y culturales y éticos, en fin. Bueno, aquí yo creo que estábamos en eso y seguimos estando ahora, pero en ese momento estábamos en eso. Tú bien dices, Omar, Piñera levantó la gran idea para su segundo gobierno y por eso trata de seguir arrastrándose a una parte de la democracia cristiana, a otros sectores, gente que provenía del PPD, en fin. Es decir, hay que decirlo,
el embajador, no sé si el primero o el segundo gobierno, pero de Chile en Argentina, bajo el gobierno de Piñera, era Ujú. perdón, Adolfo Saldívar, Sí, un sí, sí. histórico dirigente de la democracia cristiana que fue presidente de la democracia cristiana. Ahora, en estos tiempos, en estas décadas, post 90, Rabinet fue ministro de Defensa. Y bueno, y hay otros como el propio PPD, hay varios PPD que se aproximaron al gobierno de Piñera y trabajaron con el gobierno de Piñera. Bueno, lo que levanta Piñera es: vamos a restituir las bases sustantivas del pacto transicional de los 90 en adelante. Pensando, él, creo yo, que está achuntándole medio a medio, sin observar lo que ya había dicho el PNUD de los años 96, cuando era director del PNUD Norbert Lechner, Mm. y sin observar el estudio de un poco antes que partiera su gobierno, el segundo, también del PNUD, donde más o menos digo en profundidad, porque una cosa son las encuestas y otra cosa son el análisis de subjetividad en profundidad, y que son cosas bastante, eh, bueno, te expresaban muchas de estas cosas. Entonces, claro, Piñera piensa que lo está haciendo el descueve, o sea, y no, y no, y no. Porque hay desigualdades, porque hay fragmentaciones, porque hay descontento y porque esto que él intentó hacer en su segundo gobierno, de reponer el pacto transicional, no cayó bien para nada en una ciudadanía agobiada, fatigada, descontenta, en fin. Entonces, estas expresiones multitudinarias, yo insisto en este punto, porque si alguien me dice, no, no eran tan multitudinarias, que yo le digo que sí, que eran multitudinarias. ¿Sabe dónde están las fuentes? Las fuentes de lo multitudinario están en las mediciones planamétricas que hacían todos los días las policías de Chile, no los periodistas, aunque lo podrían hacer, porque los Mm. medios podrían hacer ese tipo de análisis, lo podrían hacer. A lo mejor lo hicieron y simplemente no les convenía decir la verdad. Aun cuando tuvieron que reconocer, varios canales de televisión abierta tuvieron que reconocer el nivel multitudinario de las manifestaciones, insisto, en todo el país, yo insisto en este punto, en todo el país, no era solo en la Plaza de la Dignidad. Y bueno, ¿qué se expresaba ahí? Ahí se expresaba el tema de salud, pensiones, vivienda, salario, eh, o sea, la pervivencia. Y si esto alguien cree que es la primera vez que ocurre en Chile, miremos la historia. Año 25, cuando surge la Constitución del 25. Mm. Cuando hay una crisis del capitalismo, no era el capitalismo salvaje hegemonizado, era otro capitalismo, pero hay una crisis mundial que rebota en el patio trasero de Estados Unidos, también en Chile, y se producen situaciones gravísimas, y empiezan las revueltas obreras y populares en Chile. Y hay entre medio un gobierno formado por militares progresistas, Marmaduke Grove y otros, que instauran por 10 días lo que se denominó la República Socialista, con un programa de gobierno que hizo y que apuntó y que tomó muchas cosas el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Del cual es ministro de Salud el joven médico Salvador Allende, 33 años, y donde empujan procesos de reforma al Estado muy importantes. En qué ámbito? Educación, salud, vivienda. Entonces, yo lo que creo es que es necesario primero no dejar la mentira. Hay que reconocer, a uno le puede gustar o no, pero hay que conocer las cosas. Y junto con estas demandas que se fueron incorporando, medio ambiente, se fue incorporando, Mm. digo, porque ya venían manifestaciones por el medio ambiente en Chile años atrás, antes del estallido. Venían fuertes, Mm. por Dominga, por las situaciones en la zona austral, por las situaciones en Santiago, en el centro de la capital, por la región metropolitana. O sea, venían. Las expresiones regionalistas venían hace rato. Movilizaciones con los globos negros en Arica, en Antofagasta, en Sí, Iquique, y pues. también en la zona austral, Chiloé, Sí. Punta Arena, Punta Arenas. regionalismos, mujeres, feminismo, fuertón, fuerte, fuerte. O sea, mira, fuerte. O sea, tuvimos un 8 de marzo con millones de mujeres en las calles de Ujú. Chile. Y en ese contexto, expresiones de identidad, expresiones artísticas,
tan valiosas que fueron reconocidas y son reconocidas como un aporte al arte cultural, al arte identitario del planeta, como es lo que hicieron las tesis. Sí. Las tesis. Las comunidades mapuche, los pueblos originarios salieron a las calles, Ujú. levantaron con mucho más fuerza. De por medio los asesinatos que en varios gobiernos, no solamente en uno, en varios gobiernos se produjeron con, en particular, jóvenes mapuche, pero ahí estaba el asesinato de Camilo Catrillanca, que también fue uno de los rostros símbolos del estallido. Estaban las comunidades mapuche, como digo, los pueblos originarios, los feminismos, las diversidades de género, el arte, o sea, las orquestas sinfónicas, ballets de distinto tipo, grupos artísticos anónimos, en todas las calles. Era una belleza impresionante. A mí me duele, me duele cuando escucho con tanta, cuando veo Mm. con tanta odiosidad, cómo se ataca a todas estas expresiones. Bueno, hubieron muchas y múltiples expresiones artísticas, los Búnker, Iyapu, Inti-Illimani, Quilapayún y muchos otros grupos, muchos Mm. otros, la Orquesta Sinfónica de Chile, gente del Ballet Nacional, había trabajadores de la salud, médica y médico, enfermera, enfermeros, trabajadores de la salud técnicos que ayudaban porque la represión que se vino sobre estas multitudinarias manifestaciones fue brutal. Y eran manifestaciones pacíficas en ese momento. Yo estoy hablando del momento en que había manifestaciones pacíficas. Lo ha dicho en estos días, ni más ni menos que el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Cono Sur. Lo dijo en estos días, en una entrevista a la radio de la Universidad de Chile. Dijo, quien dice que las expresiones del estallido eran delictuales, miente, lo dijo él. Y es cierto, miente. Miente en forma descarada. Mm. ¿Hubo expresiones de violencia? Sí, hubo expresiones de violencia, pero las expresiones multitudinarias no eran en ese contexto, no estaban ubicadas en ese contexto. Fueron, empezaron a ser reprimidas esas expresiones multitudinarias. Primero solo por Mm. carabineros, lanzando bombas lacrimógenas, lanzando proyectiles a los ojos, a los rostros, quedaron gente sin sus ojos, sin su vista. Ahí está Gustavo Sí. Gatica, que trabaja como psicólogo en la Municipalidad de Estación Central, ahora, y ahí está con sus convicciones firmes Gustavo Gatica. Ahí está Fabiola Campillay, senadora de la República, con más de 400.000 votos, electa como senadora, sin pacto. Ojo, los que saben algo de elecciones saben lo que significa ir a una elección sin pacto y ser electa por más de 400.000 votos. Si ella hubiera ido con otra persona más, se eligen los dos. Mm. Y ella fue solita. Un símbolo profundo, profundo. Que claro, la élite ni siquiera lo considera. O sea, yo diría la crueldad, Omar. Yo creo que me hago cargo de lo que digo. Ujú. La crueldad de la élite o de parte de la élite para abordar este tipo de situaciones. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que estas expresiones de descontento fueron creciendo. Eh, Mira, no es menor lo que voy a decir. En los hipódromos de este país, en los más importantes, el Sporting Club, el Hipódromo Chile, el Club Hípico, había manifestaciones de solidaridad con el descontento. Había jinetes que se tapaban un ojo cuando iban a salir a correr. Había Sí. manifestaciones, había manifestaciones, pero multitudinarias, en los hipódromos. La más grande fue la manifestación que hubo en el Sporting Club de Viña del Mar o de Valparaíso, no sé si está ubicado ahí, porque cuando se corre el derby, ese premio, que es uno de los premios más Ujú. importantes de la hípica chilena, es por todo el día, una jornada, por todo el día, te van las familias, se llenó, había más de 120.000 o 130.000 personas, se llenó. Y claro, los organizadores no pensaron que iba a ocurrir lo que ocurrió, tampoco Megavisión, Mm. que está muy vinculado a los dueños de Megavisión al negocio de la hípica. Bueno, y empieza un momento a gritar la multitud, Piñera, ¿no es cierto? Asesino igual que Pinochet. Y Mm. todo eso, como se estaba transmitiendo en directo por Megavisión,
Lo escuchó toda la gente que estaba mirando y viendo en ese momento la carrera del derby que venía en esa circunstancia. El Festival de Viña de ese año, cuando participa Mon Laferte, cuando todos los humoristas le rinden homenaje, hacen metáforas de la primera línea, cuando la gente gritaba, multitudinariamente gritaban. La transmisión de ese canal son millones y millones de personas en Chile y fuera de Chile, porque tiene señal abierta para afuera también. Entonces, todo esto, para esta élite tan odiosa, tan despectiva, tan llena de pánicos, por cierto que le resultaba un problema, una cosa, algo terrible, algo terrible, algo que no sabían, no supieron cómo canalizarlo desde el punto de vista de una expresión ciudadana. Y ahí en medio de eso, empiezan las represiones, los militares a la calle. Ahí es cuando Piñera dice, estamos enfrentando un enemigo poderoso. Y dice que hay cubanos, venezolanos, no sé qué más gente en Chile citando fuentes de inteligencia militar. Nunca Sí, se le pidió cuenta de eso. Daniel Jadue presenta una querella contra Piñera. Daniel Jadue era de los pocos que podía ir a la Plaza de la Dignidad y era acogido y gente que lo aplaudía, gente que lo saludaba, gente que se sacaba selfies con él, pero era de los pocos, porque la verdad hay que decirla, la gente no quería presencia de lideresas o líderes políticos menos del Parlamento. No los quería ahí, no los quería, ¿no? ujú, Entonces yo creo que todo ese pasaje, este paisaje que trato de hacer, que mucho más, yo estuve en unos días recorriendo ujú. Chile, me tocó estar en pueblos al interior de La Serena, para arriba, precordillera, y ahí también había manifestaciones, Omar, también había manifestaciones en la plaza, en Sí, pues, Pucón había manifestaciones, sí. en Villarrica, en la zona austral, en todos lados, en todos lados, En diferentes provincias, las plazas, lugares, en bueno, todos lados. Y era con estas multitudinario demandas, y era de corte nacional, sí, eso era innegable. sí, y repito en esto, que empieza a configurarse se le Mm, impone al movimiento una visión de que aquí es todo criminalizado, todo es terrible, vienen las quemas de metro, que hasta ahora no se sabe qué diablos pasó, pero curiosamente, sospechosa como dice Bombo Fica, ujú. ¿a quién fue designado para investigar eso? Tú sabes, el fiscal Guerra, po. Fiscal Guerra. Y hasta hoy nadie sabe qué diablo pasó. Entonces, y se hace una relación de causa-efecto súper perversa sin tener los antecedentes que permitieran establecer verdaderamente certidumbres procesales y se le empieza a cargar al movimiento, a la ciudadanía, todo. ¿Hubo violencia? Sin duda que hubo violencia. ¿Hubo ataque a cuarteles carabineros? Claro que hubo. ¿Se quemaron metros? Claro que se quemaron. Hubo acá una situación muy terrible donde murió gente quemada en una industria, en una empresa. Ujú. eh, la periodista Barraza hizo una investigación muy potente que se llama Intramarchas, un libro. Ella fue amenazada y amenazada de muerte por ese libro. Y el padre de la colega Barraza, el padre, fue atacado y golpeado por dos sujetos desconocidos que lo dejaron mal herido y nunca se ha sabido quiénes son. Entonces uno dice, ¿cuál es el pecado de la colega Barraza? El pecado de la colega Barraza es que investigó, Mm. y su libro se llama Intramarchas, investigó infiltraciones en las marchas, investigó un antecedente que en Chile y en todas partes las policías y los aparatos del Estado lo usan y abusan, y abusan, ya abusan. Entonces, ahí hay un área súper espesa Mm. que yo creo que, bueno, pero esto de las expresiones, mira, era previo a esto, hubieron ese año manifestaciones, la Central Unitaria de Trabajadores salió a las calles, los estudiantes secundarios salieron a las calles, hacen las manifestaciones tan potentes con respecto a pasar por arriba del metro. Eran todas chiquillas adolescentes, no eran delincuentes.
no eran ni son delincuentes, eran niñas adolescentes que salían en una multitud grande Ujú. y que por eso se imponían como multitud. Hay videos donde los policías que están ahí, después no, después la policía cambió y reprimía, pero brutalmente, brutalmente, y reprimía lo que fuera, reprimía todo. Moros y cristianos, como se... Sí, pero esas manifestaciones, los carabineros que estaban adentro del metro, cuando ven esta multitud de chiquillas, niñas, se van para un lado, Ujú. se van para un lado, o sea, que las iban a agarrar a balazos, las iban a palear, se van por un lado y las niñas pasan, y esto lo hicieron en varias ocasiones. La forma despectiva en que varios ministros del gobierno de Piñera abordan el movimiento, despectivamente. Levántense más temprano, eso lo dijeron. Sí, Vayan a comprar no sé dónde, también lo dijeron. sí, pues, sí. Hay situaciones, bueno, y yo creo que todo esto, bueno, lo de la CUT, Juan, lo de la CUT, lo del Noma AFP, los movimientos ambientalistas, las mujeres, van configurando una situación. La mesa de unidad social, articulada por la CUT y otros movimientos, convoca a un paro nacional productivo que, de acuerdo a lo que yo tengo como información, es una de las cosas que más preocupación provoca en el gobierno, el paro nacional productivo, porque fue paro y porque fue productivo, ¿no? Y eso no ocurría hace muchos años en Chile. Las manifestaciones eran multitudinarias en las calles y particularmente a la tarde, a las 6, cuando la gente podía ir. Pero el Claro. paro nacional productivo fue durante el día y fue paro nacional productivo. Y eso alertó fuertemente al gobierno, fuertemente. Y ahí comienza esta historia del acuerdo nacional, donde Ujú. conversan partidos de derecha, de centro, de izquierda, del Frente Amplio, y logran un acuerdo. Obviamente está involucrado el gobierno fuertemente, pero el gobierno decide no aparecer públicamente, pero está involucrado en eso. Hay libros de personas que fueron del gobierno de Piñera que lo dicen, para tener este acuerdo sobre la base de una nueva, de plebiscito, fin, avanzar hacia una nueva constitución. No es que en ese momento se respondan las demandas que estaban ahí. Vuelvo a repetir, salud, educación, vivienda, no. Lo que se hace es buscar un camino de nueva constitución, un acuerdo político, entre partidos políticos. Se excluye a la CUT, se excluyen a los movimientos sociales, no se les considera, ni siquiera se les llamó, fueron excluidos. Ujú. Piñera, lo dice la presidenta Bachelet en una entrevista en CNN hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, Piñera la llamó y le propone, esto es lo que la presidenta Bachelet dice en la entrevista de CNN hace Ujú. poco, le propone tomar la propuesta de nueva constitución que había surgido en el contexto del gobierno de la nueva mayoría. Ahí se hicieron cabildo, ahí hubieron iniciativas muy interesantes. Lamentablemente, partiendo por la nueva mayoría, se olvidó todo eso, lamentablemente. Y una de las grandes frases de Chadwick cuando comienza el segundo gobierno de Piñera es: hasta aquí llegamos, aquí no hay más nueva constitución. Y lo aplaudieron de pie los grandes empresarios, en un discurso en una de las asociaciones de Sí, empresarios más fuertes que hay en Chile. Bueno, nada, si no me equivoco. sí, ocurre que Michelle Bachelet le dice, ella misma lo cuenta, le dice a Piñera: mire, no, presidente, no es este el momento ya. Ujú. Aquí mi opinión, le dice ella, es que hay que convocar una asamblea constituyente. Bueno, la Asociación Chilena de Municipios, que en ese momento estaba encabezada por Codina, y que al interior de la Asociación Chilena de Municipios había un movimiento bien potente, cuyo rostro más importante era Daniel Jadwe, Ujú. levantan la propuesta de hacer un plebiscito nacional. El Senado no apoyó esa propuesta, no la apoyó el Senado, tampoco la apoyó el gobierno. Ujú. Y varios partidos, no de derecha, sino que otros partidos. Entonces la asociación sigue adelante y en diálogo con la CUT y otros movimientos hace el plebiscito, donde participaron millones de personas, pero sin el apoyo institucional ni del Parlamento ni del gobierno. ¿Qué Ujú. es lo que quedó en ese plebiscito?
asamblea constituyente. Eran varias preguntas, pero una de las más importantes fue asamblea constituyente. Ni el CERVEL le dio mucho apoyo, no, creo que no le dio ni un apoyo a este plebiscito. Entonces, claro, el NUMA FP también hizo un plebiscito. Lo que te quiero decir es que lo que viene de abajo, del mundo, del campo llano, de lo que algunos considerarán el roterío, pues, no, pues, no nomás, pues, no nomás. Una democracia fatigada, representativa fatigada, donde en las últimas elecciones con votos voluntarios votaba menos del 40% del universo electoral, menos que en todo el continente. El país donde menos gente votaba hasta ese momento era Chile. Y aquí la élite mirando a Nicaragua, mirando a Cuba, mirando a Venezuela, qué sé yo, donde votan desde los 16 años y votan más, a veces más del 60% de la gente que tiene la posibilidad de votar. Aquí habíamos llegado con voto voluntario a menos del 40%, mucho menos. Esa era la realidad, una democracia fatigadísima desde el punto de vista incluso del sistema electoral y de la gente que participaba en las elecciones. Bueno, en ese plebiscito queda instalado, motivado, impulsado por la Asociación Chilena de Municipios, queda instalada también la Asamblea Constituyente. Pero no la tomaron. Por eso es que excluyeron a la CUT y excluyeron a movimientos sociales. Nunca se acercaron a la Asociación Chilena y el acuerdo termina siendo lo que es. El Partido Comunista, el Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde decidimos no firmar ese acuerdo. Y parece que la historia, lo que viene después, nos ha ido acercando a lo menos a razones muy de fondo por las cuales ese no era necesariamente el camino, necesariamente. Lo que no implica rechazar plebiscito ni rechazar nada de eso. Ojo, la dicotomía en estos casos, como la usa mucho la élite, como la usan mucho ciertas opinologías, las dicotomías en los procesos complejos no sirven. No sirven. Entonces ocurre que nosotros tomamos la decisión de no suscribir ese acuerdo, primero porque poco nos hicieron participar, o sea, nos invitaron al final cuando ya estaba armada la trama, cuando ya la tenían armada. Ahí empezaron a llamar a la dirección del Partido Comunista. Yo doy fe de eso porque yo soy dirigente del Partido Comunista y me llamaron esa tarde, a media tarde. Pero durante el día, nada, 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 nada. Entonces nosotros hacemos una conferencia de prensa, los presidentes del Partido Comunista, del Partido Progresista y de Regionalistas Verdes. Y dimos las razones. La exclusión de los movimientos sociales, de la CUT, de los diversos y variados movimientos sociales que se expresaban en las calles, esa exclusión no nos pareció. Segundo, pensamos que el camino era con la participación ciudadana avanzar hacia una asamblea constituyente. Por lo tanto, fortalecer lo que estaba más debilitado y que se expresaba en las calles, institucionalmente debilitado, pero que se expresaba en las calles, que era la soberanía popular, darle un cauce, articular, que tuviera expresión. Y una asamblea constituyente es eso. En otros países eso ha funcionado y bien. El gobierno también rechazó cualquier camino que adelantara la elección y empezaron a hablar que eso era golpismo. ¿De dónde golpismo? Oye, si en Chile la gente sabe lo que fue el golpe, lo tienen en el corazón, lo tienen en la mente, Por lo tienen supuesto. todo. Sabemos perfectamente lo que es. Y sabemos quién lo hizo y cómo lo hicieron, con terrorismo, con armas en las calles y todo aquello. Acá quien sacó los militares a las calles fue el gobierno de Piñera. Y te digo, dos comandantes en jefe del ejército y de la armada le señalaron a Piñera lo complejo que era ese camino. Pero no, simplemente tomaron la decisión y todo lo demás para afuera, plebiscitos para afuera, Pero, que adelantar elecciones para afuera, es decir, impusieron un marco de referencia. pero imagínate que Pedro Sánchez adelanta elecciones, Macron adelantó elecciones, Así cuando es. se vieron cuestionados, obviamente. En Y nadie está Israel, diciendo que estaban llamando un golpe de Estado, muy por el contrario. pero aquí sí, y aquí instalaron, y no solamente la derecha, sino que otros sectores también lo instalaron. También lo instalaron. Sí, pues. Ahora, si se hubieran adelantado las elecciones como camino, incluido el de buscar una asamblea constituyente, si se hubiera llegado a ese camino,
y se hubiera producido, bueno, Piñera podía hacerlo, pero Piñera no estaba de acuerdo, nunca lo quiso. Y él lo que hacía era el enemigo poderoso y métale con la represión, Ujú, y métale con la represión. ujú, Y ahí quedaba gentería, muertas, torturados, gente sin ojos, en fin, sí. sin adoptar medidas sociales de ninguna naturaleza tampoco, porque en ese marco no tomó medidas sociales. Después, bajo pandemia, cuando empezaron los caceroleos y las protestas, ahí Piñera, por presión incluso de sus propios parlamentarios de derecha, le dicen, oiga, esta cuestión ya no da más. O sea, nosotros los distritos lo que vemos es que la gente está angustiadísima y hay que tomar medidas, y tomó algunas medidas. Y tomó algunas medidas sociales, ¿no? Que tuvieron un impacto para enfrentar lo que estaba pasando en Chile con la pandemia y toda esa atrocidad terrible que venía Sí, y que ya perdón, el Fondo Monetario Internacional, Omar, predijo antes de que empezara la pandemia de que se venía una crisis, un ciclo de crisis que todavía lo vivimos, producto de la situación del capitalismo especulativo financiero. El Fondo Monetario no lo dice así, pero lo reconoce. por supuesto, que es la crisis en el fondo del modelo en sí mismo. Así es. Entonces, eh, fíjate, Juan Andrés, que cuando uno piensa en el estallido a 5 años, ¿no? Ya, eh, primero uno tiende a observar, ¿no es cierto? Hay un cierto espacio de manipulación también, porque hay una serie de consecuencias que se han venido dando en la sociedad chilena, que son negativas desde el punto de vista económico y otras tantas cosas más, que no son atribuibles necesariamente al estallido social, sino que tienen que ver con otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, la misma pandemia, cómo esto afectó, ¿no es cierto?, la productividad, cómo esto afecta también, ¿no es cierto?, el mismo comercio y otro tipo de cosas, cómo eso significó la muerte de muchos pequeños proyectos, de muchos pequeños emprendimientos, y eso no tiene que ver necesariamente con el estallido. No, en absoluto, Entonces, claro. y entonces se sacan de repente cuentas que son bastante engañosas. Eh, qué sé yo, las listas de espera no tienen que ver con el estallido en los hospitales. Las pensiones de hambre no tienen que ver con el estallido, son parte de un modelo instalado, de una forma de concebir, ¿no es cierto?, la dimensión de lo que significa la vejez en una sociedad que es neoliberal y que quiere que cada uno resuelva su propio problema desde el punto de vista del individuo. Y eso no tiene que ver con el estallido tampoco. Entonces, son cosas que hay que aclarar porque de repente vienen y se dicen y uno escucha cosas en los medios de comunicación que son bastante mañosas, para decirlo menos, ¿no? Por parte de personas que son respetables dentro del mundo periodístico y qué sé yo. Entonces, y que sin embargo se prestan para ese tipo de aseveraciones que son bastante cuestionables. Sí. El, el tema de la delincuencia tampoco tiene que ver con el estallido. Como tú bien dices, el estallido tuvo espacios de violencia, por supuesto, porque la violencia es parte de la vida, po. Y entonces cuando uno quiere venir y ejercer una visión del mundo que está fuera de la realidad, eso es muy complejo. Es como venir y decirle a la gente que está en guerra, mire, no actúe así en la guerra. Es como ir a decirle a los libaneses no se defiendan. Es como ir a decir, ¿no es cierto?, a las personas que están en Gaza no se defiendan. Era como de venir y decir, ¿no es cierto?, a quienes vivían en el Donbass no se defiendan de las agresiones, ¿no es cierto?, de sectores de ultraderecha. Era venir y decir eso. Y venir y acusarlos además de violentos. Y con Bueno, eso, y además, Omar, porque aquí la cronología es las manifestaciones en las ujú, calles, multitudinarias, pacíficas, exacto. pacíficas. Las multitudinarias, estamos hablando de los millones en las calles, Sí, pacíficas. ¿Cuál es la reacción del Estado? Piñera, el enemigo poderoso, los sí, militares a las calles, la represión, las muertes. exacto. Esa es es decir, el patrimonio de la fuerza en Chile la tienen
la tiene el Estado y la tienen las instituciones policiales y militares. Aquí lo Claro, único que surgió relativamente articulado desde este campo pacífico y multitudinario fue la primera línea. claro, ¿Y qué era la primera línea? La primera línea era gente con escudos, con casco, con cosas. O sea, claro, yo no lo quiero ironizar, ¿ah? Yo también estoy de acuerdo contigo, Mar. O sea, aquí hubo hechos de violencia, pero que no se sabe cuál es su origen. Yo me recuerdo que una iglesia de Santiago, que fue quemada, ujú, los sí, propios carabineros detuvieron a una persona que era funcionario de la Armada. claro, Y hasta ahí quedó. Nadie más supo nada de eso. Nada. El libro de la colega Barraza, Los Intramarcha, ¿no? La infiltración. Y ahí está el libro, pero está la golpiza al padre. Y ocurre que quienes le pegaron al padre, desconocidos que hasta hoy no se sabe, y ella con amenazas de muerte y con una descalificación que se ha hecho a su trabajo y a ella como persona. Brutal, brutal. Entonces uno dice, bueno, cuando que alguna experiencia tiene, el delegado de Naciones Unidas mm, para los Derechos Humanos del Cono Sur dice, aquí hay una mentira, aquí se están tratando de instalar un relato mentiroso. Y incluso él dice, más del 90 y tanto por ciento de las manifestaciones eran pacíficas. sí, ¿Cómo se responde a eso? Con violencia represiva, con violencia de Estado. Así se respondió. Y evidentemente lo que se buscaba era que estas multitudes no se siguieran expresando mm, como se expresaban, porque estaban generando una situación que era, yo diría, imposible de no reconocer del punto de vista mm, de una demanda ciudadana que tenía los gritos que tenía y que te planteaban en los cartelitos hechos con papel o con cartones, ¿no es cierto?, los temas que estamos hablando, vivienda, salud, abuso, claro, violaciones, eh, pensiones, eso salía en los carteles. Hay documentales que, por sí, cierto, mm, no se dan en la televisión abierta, pero que te expresan, te recrean todo aquello. Entonces, yo creo que, y también es indudable, o sea, uno no puede dejar de reconocer que producto de todas esas circunstancias se abre camino a los plebiscitos, porque sin esto no se habrían producido plebiscitos. Habría quedado estampada la imagen del mm, ministro Chadwick golpeando la mesa y diciéndole al gran sí, empresariado, partiendo de lo de pie, hasta aquí se acabó esta historia de la nueva constitución. Y eso es, eso es. Entonces, yo creo, Omar, que ahí en ese punto de referencia es súper importante trabajar con hechos. sí, Yo, yo puedo tener discrepancias o diferencias de opiniones en algunos ámbitos, pero negar, bueno, no es la primera vez que en la historia de Chile la oligarquía, como lo decía el Premio Nobel de Economía, uno de los dos premios Nobel de Economía ujú, de este año, él lo dice, Premio Nobel de Economía, que no es ni marxista ni comunista, ojo. Él dice, lo que ocurre es que en Chile, y léanlo por favor, porque no lo estoy inventando, hay una oligarquía demasiado poderosa que no reconoce las demandas de la ciudadanía y las tergiversa porque obviamente le afectan sus grandes negocios. yo, Fíjate que fue tan fuerte el estallido, tan multitudinario, que ujú, hasta el propio Lusic en un momento dice, bueno, vamos a tener que, no sé si dice así, pero vamos a tener que echarnos la mano al bolsillo y propone que en sus empresas, no sus trabajadores, porque no son de él, ujú, ¿de dónde salió que sus trabajadores? mm, Los trabajadores, las y los trabajadores, debían ganar 500.000 pesos como sueldo mínimo, base. No sé si lo cumplió, no sé si lo realizó, pero eso fue noticia, porque el tipo en ese momento también reconoce la dimensión multitudinaria de las expresiones, que esas expresiones a las cuales se refiere no eran de violencia, insisto, porque aquí hay una perversión, Omar, tremenda, tremenda, tremenda. Se mete todo al mismo saco y todo es violento, delincuente, octubrismo, roterío, en fin, una cuestión así. Que claro, en la historia de Chile es lo que ha justificado por parte de la oligarquía masacres.
Fíjate que, Juan Andrés, que en eso también se da un proceso que es bien particular a propósito en el transcurso del estallido y cómo la institucionalidad, ¿no es cierto?, va manejando esto, que hemos dicho, ¿no es cierto?, que lo hace a través de la violencia, a través, ¿no es cierto?, de esta idea de caricaturizar. Y cuando, pero también internamente se da el hecho de esta diferencia profunda entre la élite y la ciudadanía misma, pero también fíjate que se da una diferencia entre la ciudadanía organizada y esta ciudadanía más amplia, ¿no? Y esa diferencia también de una u otra forma es lo que impacta en el proceso que después van a ser los plebiscitos de salida, ¿no? En el caso de las dos propuestas constitucionales, la primera como más cercana en el espíritu del estallido y la segunda, ¿no es cierto?, como reactiva al mismo. Y que sin embargo eso lo que hacen Pero ahí, es pero patentizar que Omar, hay una ciudadanía amplia que rechaza ambas cosas, ¿no? no, pero espérate, espérate, mira, Mm, yo creo que hay un punto de referencia aquí es que creo que es súper clave. mm, Todo lo que ocurre, insisto, con un gobierno que puso así, ¡paf! De aquí no hay proceso constituyente, no hay nueva constitución, se acabó esta historia, punto. mm, Que además había dicho, y yo creo que es una de las cosas que explican el estallido, que había dicho, bueno, el 2011 ya venían los sí, descontentos. pues, Lo que ocurre es que la gran demanda del 2011 por educación y otras más las incorpora el programa de gobierno de la nueva mayoría, donde participa el Partido Comunista por primera vez en un gobierno de los 90 en adelante. claro, Eso pasó, canalizó de alguna manera. sí, Hubo planteamientos respecto a reformas laborales, respecto de temas de mujeres y diversidad. Se echó abajo el sistema binominal. Si ahí lo que mm, falló fue una política económica que encabezó el ministro de Hacienda por un tiempo, no el primero, Arena, sino que el segundo, sí, que dejó la crema, esa política económica, dejó la crema. Objetivamente dejó la crema. Bueno, pero digo por qué, porque en el caso de lo que viene después, hay que tomar en cuenta lo siguiente, sin estallido, sin estas multitudes en las calles, no, saquemos los hechos de violencia, ¿ok? ujú, Saquemos incluso la represión. Ya, si hubieran seguido las manifestaciones y las multitudes en las calles, ¿qué otra alternativa tenía un gobierno electo que decir, bueno, o hasta aquí llegué, adelanto las elecciones, convoco una claro, asamblea constituyente, para que la soberanía popular, que es es lo que hizo de alguna manera Allende, ¿no? Y que iba a convocar un plebiscito sobre nueva claro, constitución, ¿no? Y por eso se adelanta el golpe. Acá lo que hicieron fue un acuerdo entre partidos, incluso, repito esto, excluyeron a los movimientos sociales que protagonizaron el mm, estallido, los excluyeron. Y esos mm, movimientos sociales no estaban convocando a la violencia, ni el Noma AFP, ni la CUT, ni la diversidad de género, ni los feministas, ni las tesis, ni los mapuches, no estaban convocando a la violencia, ni las niñas de la enseñanza media, ni los trabajadores con el paro nacional productivo, que bien poco se habla en este país de eso, para entender lo que significa que una trabajadora y un trabajador conscientemente convocado por una central unitaria de trabajadores y por la Mesa de Unidad Social decidió ese día parar, y lo hicieron. Y los bancos pararon, y pararon los choferes, y pararon los trabajadores del servicio público, paró todo Chile. Si eso es lo que alerta mucho a la oligarquía, mucho, mucho, mucho. Bueno, sin toda esta expresión multitudinaria, no hay plebiscitos posteriores, no hay, no claro, hay. ¿Y qué ocurrió en esos plebiscitos? El primero, bajo pandemia, impresionante, admirable, admirable mm, el pueblo chileno, bajo pandemia voto obligatorio y se vuelca la tendencia y vota de nuevo mucha gente, sí, superando lo que había votado antes con voto voluntario, pero ujú, en pandemia, ujú, porque sí queremos una nueva constitución. Ahí se abre el proceso. Se sí, elige la primera la nueva constituyente. convención, sí, la primera constituyente, sí, Ahí aparece la lista del pueblo, que sí, obtiene una mayoría generalizada. Hay sí, partidos como la democracia cristiana que eligieron uno, sí, sí, uno. sí, El PPD creo que eligió dos y se le fue uno, tres y se le fue uno.
El Partido Comunista eligió 7, creo, si no me equivoco, pero no muchos tampoco. Mucho El Partido claro, Socialista más o menos igual. La sí. derecha se las arregló porque había una derecha que no quería participar en nada y otra que sí, y los que Ujú. sí, y ahí se lanzan con todos los medios hegemónicos, se lanzan con toda la violencia, con toda la fuerza de desacreditar y deslegitimar. Y también errores garrafales de las fuerzas políticas y de nuestro propio gobierno, garrafales, Sí, garrafales. Porque si no, una cosa es la campaña contra, pero también otra cosa son los errores garrafales. O sea, sí, po. si no, tú no te explicas que el resultado de ese plebiscito. No te lo explicas. ¿Por qué? Porque la gente asoció la propuesta al gobierno. Y como el gobierno tomó la decisión, lo dijo el propio presidente Boris después, de no hacer nada, ninguna reforma, ninguna cosa social importante, esperar el resultado del plebiscito, y se nos vino encima el problema de la delincuencia, el narcotráfico, y se nos vinieron encima situaciones socioeconómicas que venían de la pandemia. Entonces, todo eso se usó para mostrar de que el proyecto era desastroso, porque era el proyecto del gobierno. Y los Exacto. casi 6 millones de personas que votan por voto obligatorio por primera vez, que querían salarios, que querían pensiones, que querían que las mujeres y los hombres ganaran lo mismo, porque eso está establecido así, Omar. Sí, Esas 6 millones de personas no sintieron de que ese proyecto era un proyecto que les identificara en este tipo de situación, en este tipo de sí. demanda. Votaron rechazo. Mm. La Exacto. derecha, ¿qué es lo que hizo? Yo lo decía el otro día en un programa de televisión, en el Sin Sí, Filtro, que a veces me invitan, a veces. Eh, eh, no vengan con cuentos, no vengan a creerse ahora que ustedes triunfaron, porque ustedes lo que hicieron es algo muy audaz y muy inteligente. Ustedes se fondearon se para el ocultaron. primer Sí, plebiscito. Los partidos políticos de la derecha se fondearon, todos, los dirigentes, todos. Inventaron una sociedad civil y la inventaron. Y de ahí lanzaron para adelante, como tenían gran poder económico y gran poder político, en fin, lograron avanzar en esa dirección. Pero ¿qué hizo la campaña del rechazo? Pues pura dirigencia política. Po. O sea, hicimos lo contrario a lo que había que hacer. El gobierno se involucró totalmente. Si hay que explicarse los resultados y por favor no le disparen al mensajero, por favor, sí, porque sí, no se así saca es. nada con dispararle al mensajero, no se saca nada. Y eso fue lo que ocurrió, eso es lo que explica el resultado. O sea, Sí. cuando nosotros teníamos los apruebazos, ¿no es cierto?, en algunas comunas, Ujú. con miles y miles y miles de gente, yo estuve muy de cerca, más que porque no estaba en el comando, pero estaba muy cerca del equipo que Ujú. producía, no los rostros, sino que los que hacían la producción, la gestación. Ujú. Entonces conversaba con ellos y les tratábamos de intercambiar. Ellos estaban, pucha, en la idea de que, bueno, si logramos juntar en tal comuna 24.000 personas, estamos súper bien. Entonces, claro, uno le decía, mira, cuidado, porque en esta comuna también para las elecciones no sé cuántos se juntaron ese tipo de personas y ganó Ya. la derecha. Entonces, ya había señales de que hay un mundo que no se te expresa así. ¿Cachai? Entonces, ocurrió la manifestación en la plaza, perdón, en la Alameda, Y la Alameda, medio sí. millón de personas. Ahí estaba toda la dirigencia política de nuestro sector, todos estaban en el escenario, hablaban, en fin, qué sé yo, arribita, en el Cerro Santa Lucía, a metro, no había más de 150 personas por el rechazo. Entonces no se saca nada, yo también incluyo a mi sector, no se saca nada con negar la realidad, es que Sí, pues, impresionante, sí, es es así. impresionante. ¿Y qué pasó en el segundo plebiscito? Mira, casi exactamente las mismas personas, 6 millones, Ujú. que habían votado rechazo, votaron en contra. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vieron en el proyecto de nueva constitución? En el proyecto derechista, que se iba a pasar por arriba de los mínimos derechos de las mujeres. Que las mujeres que eran y que han sido violadas o que podrían ser violadas no iban a tener ninguna protección de nada. Que se le estaba dando Ujú. carta blanca al narcotráfico, que no se estaba enfrentando en ese proyecto el crimen organizado. Ujú. ¿Sabes, Omar? Te digo, Focus Group, yo fui parte del comando estratégico, por eso lo sé. Trabajamos con una agencia muy potente que nos ayudó mucho en esto, cable a tierra. ¿Qué es lo que salía en los focus group, en las consultas? Mira, la gente de qué estaba preocupada, que la nueva constitución y esta no lo refrenda,
la ayuda a los municipios para tener más contribuciones, ¿para qué? Para luminarias, para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado, para que las mujeres que cuidan puedan financiarse, porque Exactamente. hay muchas mujeres que cuidan en Chile, no son Sí, hombres, la pues, mayoría son mujeres, sí, pues. y no les pagan un No. peso. Ahora nuestro gobierno, en la cuenta presidencial, la última, el presidente anunció este programa y se está avanzando en esa Ujú. dirección. Pero también fíjate que, ¿sabes tú qué es lo que salía? Las preocupaciones de este mundo, que los municipios no les quiten las contribuciones, porque para que sigan incluso aumentando los programas para los pañales para la tercera edad. Sí, Entonces yo sí, con todo humildad me pregunto, ¿alguien sabe cuánto cuesta para una familia tener pañales para tercera edad? Mira, hay un estudio, Mar. ¿Por qué es tan importante y por qué atacan a Daniel Jaude? ¿Por qué lo atacan tanto? ¿Y por qué está empezando ya a aparecer claramente que aquí lo que se está buscando es liquidar un proyecto que demostró en los hechos que los remedios en una farmacia popular comunal pueden ser, pero mucho, mucho más baratos que en una cadena céntrica o donde sea, o donde esté, porque son cadenas que exactamente. están en todo. Eso es. Bueno, porque ocurre que los estudios lo que te muestran es que hay un tipo de remedio en las farmacias populares que te cuestan, por decirte, 6.000 pesos. En las cadenas te cuestan 40.000 pesos. El mismo remedio. Y ocurre que la gente de recursos medios, medios y bajos, ¿sabes tú en qué gasta su salario? En un porcentaje altísimo, sobre casi el 40% en remedios. En remedios. Entonces uno dice, bueno, todas esas cosas fueron las que le hicieron sentido al votante del en contra. Le hicieron sentido al votante del en contra. Y yo creo que es re importante, insisto, más allá de las opiniones que se puedan tener, reconocer los hechos, las subjetividades. ¿Qué es lo que pasó recientemente? Que lo empezaron a atacar por ser octubrista. Yo la otra vez lo mostré, es un libro grueso, grande, pero ojalá que se lea, por favor, léanlo, eso ayuda. La última investigación del PNUD. Oye, Juan Andrés, eh, tenemos que tocar algunos temas internacionales, aunque sea cortito, pero yo creo que hay cosas que son muy Solo para cerrar, importantes, sí, muy, solo para muy, cerrar esta parte. Mira, sí. en el estudio del PNUD, que es lo más Ujú, reciente, no es una encuesta, es distinto, ujú, es mucho más ujú. completo. ¿Qué es lo que te dice? Hay un desfase tremendo, lo mismo que dice el Premio Nobel de Economía. Hay un desfase tremendo entre la élite de este país con la ciudadanía. Sí, hay dos Chiles, claramente. Sí, Hay dos Chiles, claramente. Bueno, es un tema de, son verdaderos guetos. Hay verdaderos guetos sociales instalados ya. Juan Andrés, fíjate que, bueno, estamos analizando la semana política. Les recuerdo eso. Em, que suena la campanita, comentarios, todo colabora, todo ayuda para la difusión del programa. Fíjate que a nivel internacional llamó la atención una referencia que hace el Papa. Nosotros hemos citado varias veces al Papa sí, Francisco acá. Fíjate que el Papa Francisco pide respeto a las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Medio Oriente, a propósito de una acción bastante brutal, ¿no? Del ejército israelí, que trajo, por cierto, una respuesta fuerte por parte de Francia, Alemania, porque aquí lo que se está pidiendo, ¿no es cierto?, por parte del ejército israelí, ya derechamente, ¿no sé, es que los dejen el espacio para poder ellos hacer lo que se les plazca en el sector del Líbano. Fíjate que también los propios medios norteamericanos eh, vienen y dicen que el ejército israelí ocupa a civiles, ¿no es cierto?, para hacer labor de desminado. Los usan como escudo humano en la franja de Gaza. Bueno, un elemento más, ¿no? Eh, que viola convenciones, que viola, porque hasta en la guerra existen, ¿no es cierto?, algún tipo de reglas que hay que cumplir.
pero que pareciera que para algunos no corre. En ese mismo sentido, a nivel internacional, hay un ejercicio preocupante, muy preocupante, diría yo, por parte de la OTAN, ¿no es cierto?, que es un ejercicio prenuclear que se hace cercano a la frontera, nada menos que de la Federación Rusa. Lo que obviamente ha tenido una respuesta internacional desde el punto de vista discursivo, pero también desde el punto de vista de la acción. Lo que habla, ¿no es cierto?, de un increciendo en el sentido de que esta disputa que se está dando en Ucrania, y no solo en Ucrania, ya ahora también, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, en el Medio Oriente, donde la Federación Rusa ha sido muy crítica del Estado de Israel y ha sido muy crítica de la participación de Estados Unidos en el Medio Oriente. Claro, eso trae consecuencias que son bastante crudas, duras, y en donde todo esto es previo a unos pocos días de que se realice este encuentro en Kazán, que lo más probable es que genere un golpe no solamente mediático, económico, político, muy fuerte. Más de 30 países se reúnen. Estamos hablando de más de la mitad de la humanidad ahí reunida. Eh, Estamos hablando de tal vez el espacio donde existan la mayor cantidad de recursos de la humanidad también, ahí reunidas y congregadas. Y eso va a traer consecuencias que hay que medir y hay que meditar, sobre todo para los países que están dolarizados. Lo hemos dicho en otros momentos y en otros programas. Yo creo que ese es un elemento que hay que meditar y que hay que ver, ¿no es cierto?, cómo en el fondo se enfrenta este escenario que es distinto y que cada vez, ¿no es cierto?, va iluminándose más y nos está estableciendo más o menos cuáles son las características y cuáles son los elementos de este nuevo orden que está, ¿no es cierto?, instalándose. Juan Andrés. No, yo solo agregar, mira, creo, Omar, que ojalá que se apuren, ojalá que se apuren, porque hora que pasa, día que pasa, semana que pasa, el destino de la humanidad y la esperanza de una humanidad en paz y preocupada de la pervivencia, preocupada de enfrentar la crisis medioambiental, que es tremenda, el extractivismo, enfrentar la pervivencia, en fin, todo lo que está cursando, está, yo creo que no está ni en Estados Unidos ni en la OTAN de Europa, no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. O sea, yo creo que ya volvemos a los espejismos. O sea, yo creo que aquí hay una en Chile hay una élite que le cree a Yanquilandia y le cree a la OTAN. Y es una de las cosas que está poniendo en riesgo el Estado Nacional chileno. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo porque cuando tú defines política de Estado, de acuerdo a al derecho internacional, de acuerdo a lo que es el planeta, a lo que son los pueblos, a lo que son los estados, las repúblicas, en fin, a todo, todo, todo. Tú no puedes darte el lujito de estar definiendo tus políticas internacionales, menos en un país como Chile, con la dimensión que tiene, sobre la base de lo que a ti te parece o no te parece. O sea, yo no digo que esto implique pasar por arriba de opiniones críticas, nada que ver, pero nada que ver con eso tampoco, nada que ver. Por eso yo siempre pongo el ejemplo. El otro día conversaba con un parlamentario de la UDI. ¿Dónde conversaba? Nos encontramos en en la ceremonia donde se recordó una celebración muy hermosa, la fundación de China, de la China Popular. Ahí estaba este diputado y habían varios más, ¿eh? Y empresarios también, en fin, y obviamente estaban los partidos de izquierda, en fin. Eh, pero, ¿qué te quiero decir? Él también conocía el antecedente, lo conocía y bien. Cuando Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile, década del 60 del siglo pasado, Arturo Illia, presidente de Argentina, toman el acuerdo de mirar y avanzar hacia la relación con China. En ese momento China no es lo que es ahora, ni de cerca, ni de cerca. Entonces yo encuentro que, pucha, hay que tener visión de Estado, hay que tener visión estratégica, y a mí me llama incluso la atención los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas. Me llama mucho la atención, mucho, mucho, mucho. Que uno los ve algunos, no todos, pero algunos muy casados con una política mezquina
insisto, que pone bastante en riesgo lo que es hacia el futuro el Estado Nacional chileno, insisto en este punto. Porque mira, ¿qué es lo que está pasando en Gaza? El genocidio está destruyendo territorios, seres humanos, países. Israel, eh, Estados Unidos y la OTAN tienen plena conciencia de esto. Por eso que también es una ilusión bien perversa diferenciar lo que hace Israel que lo que hace Estados Unidos. Ujú. Porque Israel no haría nada de lo que está haciendo si no fuera no solo con el respaldo, sino que con el impulso de Estados Unidos y la OTAN. No haría nada. Al revés, si Estados Unidos y la OTAN tomaran la decisión de que se acabó la guerra, a Israel no le dura una hora esa situación. Y no es así, pues, no es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos llegando al punto en que las guerras, los exterminios, los planes de exterminios de pueblos, de territorio, está empujándose para tratar de lograr hegemonías económicas, militares, sobre el gas, sobre la geopolítica, sobre estrechos, en fin. Eso es lo que está pasando en esa zona. Mientras ocurre eso, lo que tú describías, los países del BRICS, los países de esa zona, los países de ese planeta, porque son parte del planeta, están tratando de avanzar en la dirección de lo que implica el reconocimiento a las asimetrías, no las invasiones, no las dictaduras, no el terrorismo, y avanzar con premura hacia la pervivencia de la humanidad. Por eso digo, ojalá que se demore lo menos posible, porque de verdad yo no veo, Omar, no veo otro camino para la humanidad, no lo veo. O sea, si la humanidad continúa en una situación como esta, y por otro lado llegaran a imponerse guerras, intervenciones, eh, eh, mira, no es una metáfora. Ocurrió un hecho que aquí en Chile no es conocido. Una astronauta norteamericana estaba abandonada allá arriba. ¿Quién la rescató? Rusia. Rusia la rescató. Hay videos, hay imágenes. Eso te muestra que hay otro mundo posible, que no es el mundo de Mm. matar a un pueblo, exterminarlo, o matar o tratar de matar a un pueblo por la vía del bloqueo, como lo están haciendo con Cuba, quitándole los remedios, quitándole todas las posibilidades, instalándolo en la lista de países terroristas, lo que para Cuba es tremendo, porque, amiga y amigos, cuando Estados Unidos unilateralmente, violentamente, criminalmente, coloca a un país como colaborador del terrorismo, en este caso a Cuba, eso pasa por todas las cartas de tratativas de todos los organismos, de todos los empresarios, de todos los partidos, de todas las instituciones del Estado, no solamente de un país, sino que de todo. Entonces, si usted hace algo con Cuba, corre el riesgo de que esté ayudando a los terroristas, según Estados Unidos, y Estados Unidos se la va a cobrar porque Estados Unidos es de un nivel de criminalidad respecto del maltrato a los pueblos, es brutal. Entonces no nos quedemos con Netflix. Yo quiero mucho Netflix, pero no nos quedemos con Netflix, porque la realidad es bastante más cruda. Cuba tuvo que hacer sus propias vacunas sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de nadie, y las hicieron, y las hicieron, y las hicieron. Si no hubieran hecho esa epopeya heroica, ¿cuántas niñas, cuántos niños, cuántas personas en Cuba habrían muerto? Muchas, porque no hubieran tenido posibilidad, porque Estados Unidos, a diferencia de Cuba, no envía médicos a Cuba, no envía nada. Lo único que hace es castigo, castigo, castigo. Ujú. Venezuela, castigo, castigo, castigo. Claro, Venezuela tiene el petróleo, pero igual lo castigan. Nicaragua, castigo, castigo, castigo. Chile, golpe de Estado terrorista. Así terminaron. Estamos pasando todavía recordando cosas importantes. Tengo entendido que ayer o anteayer se recordó el paso de la caravana de la muerte por el norte de Chile. Brutal, mataron a músicos, mataron a quien quisieron. Además, cortaban los cuerpos, los cortaban. Sí. Después los mataban. Primero les cortaban los miembros, los brazos. Eso hizo la caravana de la muerte ordenada por Pinochet.
Y a mí me gustaría que respondieran personas que hoy día son senadoras o senadores o dirigentes de varios partidos, si sabían o no sabían de esas Mm. circunstancias. Porque tengo serias dudas si sabían o no sabían. Serias, serias, serias. Entonces, claro, cuando tú tienes esas circunstancias, cuando tú, Omar, lo que planteas, ojalá que se demoren lo menos posible. Y fíjate, Juan Andrés, que en términos de la reflexión geopolítica siempre está relacionada esencialmente con el tema del territorio. La geopolítica es territorio. Sin duda. La geopolítica en un territorio largo y angosto como el nuestro, que tiene particularidades, que tiene formas de expresión de nuestro pueblo también, que son distintas de acuerdo a, a los espacios donde habitan. Entonces, son elementos que hay que considerar, que hay que tenerlo muy presente a la hora de pensar Chile para el futuro y de pensar Chile en la relación que tiene con otros países, en la relación que tiene, ¿no es cierto?, en esta visión que se tiene hacia el exterior, que no es solamente en un tema de relaciones internacionales, estoy hablando de geopolítica, estoy hablando de cómo uno se mira en la relación con el mundo y con la pervivencia del país en esta relación con el mundo, la pervivencia del pueblo chileno en relación con el mundo. De eso es lo que estoy hablando. Y yo creo que ahí es donde la defensa del lenguaje, la defensa de la cultura, la defensa de nuestra historia, desde una perspectiva chauvinista, no, sino que en la perspectiva, ¿no es cierto?, de que nuestros hijos, nuestros nietos sean herederos de eso, porque somos herederos de eso, somos herederos de una historia que en el caso de Chile tiene un poco más de 200 años, pero que nosotros también tenemos una relación con nuestros pueblos originarios. Y eso no lo podemos negar. No se puede saltar así nomás. Eh, bueno, para cerrar el programa de hoy, un poemilla que todavía no tiene título, pero bueno, pero parte así. Hemos sido vandalizados con imágenes distorsionadas que inundan las pequeñas y grandes pantallas, como si los que asistimos a las marchas, al rito donde cuerpo y esperanza convivieron entrelazados, tuviéramos que sentir desprecio por nosotros mismos, como si la conciencia desperdigada en los territorios hubiera que exiliarla en un barrio de ninguna parte, obligándola a borrar pancartas, fotografías, sonrisas y lágrimas de una primavera teñida de color lila. Hemos sido vandalizados por la arrogancia del ocultamiento. Así nomás, Así nomás, Omar. Gracias por el poema, así para la nos reflexión. despedimos. Nos Sí, sí, despedimos. sí. Muchas gracias, Omar. Que estén muy bien. Les recuerdo comentarios, suscribirse, compartir, sugerir. Muy importante, muy relevante para lo que nosotros estamos haciendo. Que estén muy bien, Juan Andrés. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Omar. Nos vemos. Chao, Chau, chao. chau. Que estemos Chau. bien. Chao.